Reparten casa por casa un paquete que les arropa algo más en medio del confinamiento. Los vecinos de Boadilla, en Salamanca, han recibido hoy una bolsa con revistas, colonia, mascarillas, hasta un rosario tenía. El material lo han cedido diferentes empresas de toda España. Muy buenas tardes. A unas horas para que los menores de 14 años puedan salir de casa un ratito al día, hoy sigue pululando en el ambiente una pregunta. ¿Cuándo podremos los demás empezar a volver a la normalidad? ¿Cuándo comenzará la llamada desescalada? Ya saben que la idea del Ejecutivo Central es que se haga por territorios y eso no implica exactamente que sea por regiones, aunque los gobiernos regionales tienen mucho que decir al respecto. Lo que ya se sabe es que las comunidades que quieran suavizar el aislamiento tendrán que cumplir unos criterios sanitarios muy específicos. Por ejemplo, que esté garantizado que los hospitales no se van a colapsar o que los datos de contagios estén perfectamente detallados. Es sábado 25 de abril. Comenzamos. Después de 6 semanas de confinamiento, el Gobierno empieza a preparar la futura desescalada, que de momento no tiene fecha, pero sí condiciones, algunas muy exigentes. El vicepresidente de la Junta, que estuvo ayer en la reunión que tuvo el ministro de Sanidad con las comunidades autónomas, apuesta por una apertura por zonas, ni siquiera por provincias. Hemos hablado con él. La fecha para la ansiada desescalada está cada vez más próxima, pero lo principal es establecer los criterios para efectuarla. El problema no es cuándo, es el cómo y es en qué condiciones. Cuando tengamos las condiciones, salimos. Y muchos de ellos serán difíciles de asumir. Castilla y León, al igual que el resto de comunidades autónomas, deberán realizar test a todo aquel que presente síntomas. No solo eso, también a los pacientes que ingresen al hospital, sea cual sea su enfermedad. El vicepresidente de la Junta lo ve inviable. Realizar PCR semanalmente a personas que viven en residencias y a todas las personas que ingresan por urgencias en un hospital. Está fuera del alcance de la capacidad de ningún sistema de salud en nuestro país. La mayoría de gobiernos autonómicos, incluida la Junta, apuesta por una desescalada por zonas, no necesariamente por comunidades autónomas ni por provincias. Tenemos gente confinada en zonas de una densidad de población de 10 habitantes kilómetro cuadrado que no tienen ningún caso desde hace 14 días y que no tiene ningún sentido, en principio epidemiológico, que continúen en sus casas. El objetivo es que, primero, no se produzca un rebrote y, segundo, que en caso de haberlo, las UCIs estén preparadas para ello. Serán las zonas que cuenten con esas garantías las que primero pisen de nuevo sus calles. Ya es oficial, el BOE recoge que a partir de mañana los niños menores de 14 años podrán salir a la calle. Será un paseo diario durante 1 hora máximo y como mucho a 1 kilómetro de casa. No se habilitarán los parques, pero sí algunas zonas verdes. Los grupos deberán ser como máximo de 3 niños acompañados por un adulto que puede ser uno de los padres o un empleado del hogar. 1 hora al día de paseo con uno de sus padres, cerca del domicilio y guardando siempre la distancia de seguridad. Así van a empezar a salir los niños de hasta 14 años a la calle, una medida que según pediatras y psicólogos era necesaria para su bienestar físico y psíquico, siempre, eso sí, apelando a la responsabilidad de los padres y al sentido común. El uso de mascarillas se recomienda. En el caso de niños pequeños es complicado, pero no hay que preocuparse si no la llevan. El hecho de que estos paseos se van a producir al aire libre, no en lugares cerrados, que se va a guardar esta distancia física, hace que seguramente esa mascarilla no sea imprescindible para estos paseos, ya que nos supondrán una situación de riesgo. No hay estudios concluyentes todavía sobre cómo está afectando el confinamiento a los niños. Se cree que en general lo llevan incluso mejor que los adultos, pero algunos psicólogos empiezan a describir ya casos de pequeños con problemas emocionales. Hay niños que, sin entender muy bien la situación,
están desarrollando cuadros de ansiedad, están teniendo pesadillas por las noches, etcétera, porque a lo mejor piensan que lo que pasa ahí fuera es mucho más grave de lo que realmente es. Por eso, para tranquilizarles, también para liberar energía y para que vean a otros niños, aunque no puedan acercarse a ellos, el permiso para salir a la calle, coinciden los expertos, solo puede ser positivo para los más pequeños de la casa. La consejera de Sanidad de Castilla y León acaba de decir que ninguna comunidad autónoma empezará este lunes a hacer test para ese estudio serológico porque faltan datos y kits, los equipos necesarios para hacerlos. En la realización de las entrevistas y en la realización de los test, el lunes no empezamos ni nosotros en Castilla y León ni en la mayor parte de las comunidades autónomas, por varios motivos. Primero, porque los datos que nos llegaron del INE en algunos casos estaban incompletos, entonces lo comentamos y nos completaron los datos para saber, porque teníamos la calle y el número, pero no teníamos el piso. León, ese estudio serológico, el que dará una estimación del número real de contagiados, va con retraso, a pesar de que ayer el ministro de Sanidad insistía en que el lunes iban a empezar en casi todas las comunidades autónomas. La información de esas pruebas definiría la desescalada. Si se detecta un porcentaje alto de inmunizados, serviría, por ejemplo, como efecto barrera. Muchas gracias. El ministro de Sanidad vuelve a contradecirse sobre el estudio serológico. Empezará la semana que viene, el lunes en casi todas las comunidades autónomas. Pero no concreta. En Castilla y León ya han dicho que se retrasa. La muestra, que analizará a 90.000 personas en España, servirá para esto. Para tener una idea del grado de penetración del virus, de cuántas personas se han infectado y de alguna manera para ver qué riesgo tiene un determinado lugar a la hora de enfrentar un posible nuevo brote. La información se obtendrá durante varias semanas. Una especie de modelaje de comportamiento del virus sobre las personas en un futuro más o menos inmediato. Que le servirá al Gobierno para perfilar el desconfinamiento, es decir, si se hace por edades o por regiones. De obtener un número elevado de inmunizados, hablaríamos de un efecto barrera, una inmunidad de rebaño. En segundas oleadas de diseminación del virus, estas personas estarían protegidas y también, de alguna forma, protegen a aquellos que no han estado en contacto antes con el virus. Pero los expertos advierten de que con los test rápidos, los que se van a utilizar, no será suficiente. Vamos a ver que hay anticuerpos, pero no vamos a saber si estos anticuerpos que están en estas personas ahora van a permanecer lo suficiente. Con estas pruebas habría que distinguir entre quienes tienen una inmunidad total o parcial frente al virus. Ya son casi 224.000 los contagiados por coronavirus en nuestro país. Recordamos que ahora el Ministerio de Sanidad contabiliza los positivos de dos formas, según el tipo de prueba que les hayan hecho. Sara Martín, buenas tardes. ¿Esos positivos concretamente a qué se refieren? Estos 223.759 contagiados corresponden a las personas que han dado positivo en el test PCR y en el de anticuerpos. ¿Por qué? Pues porque, como les hemos comentado otras veces, el test PCR es el más fiable, pero no nos indica si la persona ha estado contagiada antes. Sin embargo, el test de anticuerpos tiene menor fiabilidad, pero sí nos muestra si la persona ya ha pasado el virus. Por lo tanto, en España en total son casi 224.000 enfermos por COVID-19, 2.915 más en las últimas 24 horas. Cuanto a la situación en Castilla y León, el número de enfermos asciende a 18.259, 483 personas más que ayer, lo que supone una pequeña subida. La consejera de Sanidad ha anunciado una importante caída de los casos registrados en el sistema Medora, que ya ascienden a más de 53.000. Se han contabilizado 400 casos menos en las últimas 24 horas. Y esto es, yo creo que por primera vez, un bonito indicador en el que da la impresión de que la enfermedad remite un poco, es decir, esa meseta larga en la que estábamos ahora mismo da la impresión de que se está empezando a quebrar en el descenso. Y vamos ahora a ver el dato de fallecidos en las últimas 24 horas, que en nuestro país, Sara, ha repuntado ligeramente otra vez.
Así es, son 378 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que hay una pequeña subida. Se contabilizan hoy 11 fallecidos más que ayer. Por tanto, la cifra total de muertos en nuestro país asciende a 22.902. En cuanto a Castilla y León, son ya 1.666 fallecidos por coronavirus, de los cuales en las últimas horas se han registrado 27. Respecto a la cifra de curados, en España ascienden ya a 96.000 y en Castilla y León se superan las 6.200 altas. ...664 residentes han perdido la vida en hospitales y 1.562 en residencias. En total, 2.226 mayores han fallecido en Castilla y León desde que comenzó la pandemia. De todos ellos, 2/3 han fallecido con COVID-19. Hasta aquí, hasta el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer de Salamanca han trasladado a 8 mayores positivos por COVID-19 y que hasta ahora se encontraban en la residencia de la Fuente de San Esteban, que ha sido intervenida por la Junta. Al resto de los residentes los han llevado a las instalaciones de Santa Inés, en esa misma localidad, y que también ha tenido que ser intervenida por la Junta de Castilla y León. Espera. Hay un sector, el de los celadores, al que no le ha sentado muy bien la calificación que hizo en su día el Ministerio de Sanidad en el inicio de esta crisis. Los agrupó a los celadores como trabajadores de bajo riesgo, en la misma categoría, por ejemplo, que el personal de limpieza. El Sindicato de Castilla y León fue el primero en denunciarlo y nos dicen que no descartan protestas en un futuro. Los celadores piden una reflexión. Cualquiera que haya acudido a urgencias sabe quién es el primero de los trabajadores de la sanidad que recibe a un paciente. Llevamos al paciente a cualquier tipo de prueba, a planta e incluso nosotros también llevamos muestras biológicas. Por eso, con estas funciones no entienden cómo Sanidad los ha englobado en una categoría 2 de 3, de bajo riesgo. O bien se desconoce por completo nuestra profesión o por contra se puede interpretar como que un celador es más fácil de reemplazar que un médico. Hace una semana desde el sindicato regional le mandaron una carta al ministro de Sanidad, porque antes, cuando el material era más escaso, esto era lo que ocurría. Discutiendo sobre si nos corresponde una determinada mascarilla, nos corresponde una determinada bata. Hemos vivido la discriminación cuando se nos negaban los equipos de protección individual. Afortunadamente ahora disponen de medios suficientes de protección, pero no quieren dejar pasar el tema y se plantean movilizarse en un futuro. Que los ministerios de Sanidad y Trabajo ahora mismo nos tengan en cuenta, ¿no? Que piensen que se han equivocado al considerarnos de bajo riesgo. Y que, por supuesto, lo modifiquen. En los últimos 5 años se han disparado los casos de ludopatía en Castilla y León, son un 30% más. La Federación de Jugadores Rehabilitados alerta, cada vez son más las casas de apuestas, pero el juego por Internet engrosa también esas cifras. La edad media del ludópata ahora se sitúa en los 34 años y en su inmensa mayoría son hombres, solo el 6% de los jugadores son mujeres. El juego puede convertirse en una tentación muy peligrosa y más ahora que estamos tantas horas en casa y es tan fácil acceder a él a través de un solo clic. Por eso, la Asociación El Azar ha comenzado ya con terapias virtuales. Pautas para que lleven esta situación tan extraña con más calma, con otro tipo de ocio. Durante estos días, el juego presencial a través, por ejemplo, de tragaperras ha quedado atrás, pero se ha disparado el juego y las apuestas por Internet. Si miramos cualquier cosa por Internet, nos bombardean con publicidad de juego online. Una opción que amenaza especialmente a los más jóvenes, pero ¿cómo podemos detectarlo? Uno de los problemas que detecta antes la familia es el carácter irritable. Son gente muy mentirosa. Normalmente el jugador lo que hace es buscar bronca en casa. Anteriormente para poder salir a jugar y actualmente para que le dejen tranquilo y poder jugar a gusto. Por eso, el mejor consejo... Que el tiempo que la gente está metida en Internet, sobre todo esta gente más joven, sea siempre en presencia de la familia. Y si vemos que no podemos controlarlo, que nuestro hijo o nosotros mismos tiene un problema con el juego, es importante pedir ayuda.
Nuestro reloj interno, que estaba acostumbrado a unos horarios antes del confinamiento, funciona a un ritmo diferente estos días. Muchos lo habrán comprobado en el sueño. Hay gente que ahora duerme más, pero a otros les cuesta conciliar el sueño y cuando lo hacen tienen pesadillas con el coronavirus. Les damos algunos consejos para evitarlo en la medida de lo posible, claro. Es una necesidad fisiológica y si se duerme poco o mal, las consecuencias pueden arruinar el resto del día. Sonolencia durante el día, cefaleas, alteración del estado de ánimo en forma ya sea de ansiedad o de estados distímicos, leves estados depresivos. Incluso puede generar problemas de memoria y de falta de concentración. Hemos perdido las rutinas habituales, pero se pueden establecer unas nuevas dentro de casa. Unos horarios de levantarnos y de acostarnos que sean estables, del mismo modo un horario estable de trabajo y diferenciarlo muy bien del horario de ocio o de estar con la familia. La siesta puede ser la gran tentación si no se ha dormido bien por la noche, pero como en todo hay pautas. Es importante limitarlas a 20 minutos o evitarlas y sobre todo que si las hacemos, eso que sean 20 minutos máximo y que no las hagamos tarde. Hacer ejercicio diario, dejar el móvil de lado antes de dormir o procurar que nos dé el sol, todo para evitar que estos trastornos del sueño se hagan crónicos después del confinamiento. Según informa la cadena ABC News, los servicios sanitarios de Maryland, en Estados Unidos, han recibido más de un centenar de llamadas por el uso de desinfectantes después de que ayer Donald Trump dejara caer que inyectárselos podría acabar con el coronavirus. En Nueva York se han registrado también una treintena de llamadas. Trump se ha excusado después diciendo que era un comentario sarcástico que pretendía poner a prueba, como no, a la prensa. Desde que comenzó la pandemia, el afán por desinfectar nos ha llevado a mezclar productos como la lejía, un error muy común y peligroso. En el último mes y medio, las consultas telefónicas al servicio de información toxicológica han aumentado un 20%. Los productos de limpieza pueden pasar de ser nuestro mejor aliado contra el coronavirus a convertirse en un arma muy peligrosa si hacemos un uso incorrecto. Simplemente deben utilizarse tal y como vienen en el envase o bien diluirlos con agua, pero nunca mezclarlos. En el último mes y medio, las consultas telefónicas al servicio de información toxicológica han crecido un 20% respecto al año pasado. Muchas de esas llamadas advertían de intoxicaciones con el uso de lejías y otros desinfectantes. Pensamos pues que con un poco de lejía, si agrego algo de amoníaco, como el amoníaco desengrasa y también limpia bien, pues tendré un desinfectante más poderoso. Pues no, esto es un gran error. La lejía no se debe mezclar prácticamente con nada porque es un oxidante muy fuerte y cuando se mezcla con productos, por ejemplo con sustancias ácidas o con otras sustancias, provoca cloro. El cloro es un gas tremendamente venenoso que ya se utilizó en la Primera Guerra Mundial como arma química. Si utilizamos lejía para la limpieza doméstica, debemos diluir 100 mililitros en 5 litros de agua, pero fría. Si la empleamos para la desinfección de verduras y hortalizas, la proporción es una cucharada de postre de lejía en 3 litros de agua. Y ojo, nunca debemos combinarla ni con amoníaco, limón o vinagre, ya que puede ser muy perjudicial. Irritación nasal y de garganta, problemas respiratorios y pulmonares, quemaduras en la piel y en los ojos. También hay que tener especial cuidado con los geles hidroalcohólicos, sobre todo los fumadores. Nunca se deben usar antes de encenderse un cigarrillo, ya que son altamente inflamables. La Guardia Civil ha detenido en Vigo a una persona por estafar en la venta online de material sanitario. 2 residencias de la provincia de Burgos presentaron denuncias en las que aseguraban que habían sido víctimas de estafa después de gastarse 3.500 euros en material. Ni recibieron el pedido ni existían garantías de reembolso. Y un hombre de 70 años ha sido identificado ya por la policía después de disparar con perdigones a una mujer que se encontraba en su azotea, a una vecina. Ha ocurrido en Zamora. Cristina Calvo. Los hechos han ocurrido en esta avenida Príncipe de Asturias de Zamora capital. Una mujer se encontraba en la azotea de su edificio cuando recibía el impacto de 2 perdigonazos. No ha sufrido graves daños y se encuentra en perfecto estado. La rápida actuación de la policía permitió descubrir de dónde procedían los disparos y se identificó al autor de los hechos, que los reconoció, un hombre de 70 años de edad en cuyo domicilio se han encontrado 2 armas de perdigones.
Y en Ávila la policía ha sorprendido a un grupo de vecinos que estaban reunidos en un garaje. Eran 6, estaban bebiendo cerveza tranquilamente y además acompañados de menores de edad. Samuel Senovilla. Tras ser requeridos por un vecino, agentes de la Comisaría Provincial de Ávila se personaron en esta calle de los Hornos Caleros, donde comprobaron cómo se estaba celebrando una reunión vecinal en un garaje comunitario. En ella se encontraban 6 adultos consumiendo cerveza sin mantener la distancia de seguridad y acompañados de menores. Los agentes de policía disolvieron esta reunión y los 6 adultos han sido propuestos para sanción. La multinacional Berkeley avanza en su proyecto de la mina de uranio en Retortillo, en Salamanca, a pesar de la crisis del coronavirus. La empresa ha confirmado que ya ha presentado la documentación necesaria para conseguir autorización y construir. Además, a finales de marzo, la Junta les dio el permiso del uso excepcional del suelo. Desde ayer la caza vuelve a estar permitida en Castilla y León, pero restringida únicamente a conejos y jabalíes. Una decisión que se ha tomado por el daño que han provocado estas especies en los cultivos, sobre todo desde que se inició el estado de alarma. Noelia Ordóñez, Burgos, ¿qué opinan desde el sector? Buenas tardes. Una medida que dicen llega tarde y que desde el sector no han recibido aún oficialmente. El conejo, el corzo o el jabalí está destrozando los campos de la provincia de Burgos. En un mes el conejo puede tener alrededor de 11 crías y a estas plagas se suma también el problema de la peste porcina que puede transmitir el jabalí. Sin olvidar que en el norte de la provincia de Burgos existe el problema del lobo que está acabando con muchos de los rebaños. Desde el sector temen que personas que viven de esto puedan acabar en la ruina. Papel por escrito directamente a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada, o sea que hasta que no tengamos la confirmación real, que sí que nos han dicho, pero los papeles creo que están en la administración todavía, aquí no han llegado, así que hasta que las cosas no estén sobre la mano no podemos decir que se pueda cazar. Y seguimos hablando del campo porque se prorrogan un año las ayudas a la sequía que se solicitaron en 2017. Lo ha anunciado hoy el consejero de Agricultura. También que este lunes se pone en marcha una plataforma llamada Campo de Encuentro que pondrá en contacto a la distribución con los productores regionales, cárnicos, frutas, hortalizas o vino, entre otros. Estará implementada en la página web de la Consejería de Agricultura este campo de encuentro, así se denomina esta acción que vamos a llevar a cabo y que tan importante va a ser para unos sectores concretos y, ojo, eso no tiene un carácter cerrado, sino que lo iremos ampliando en un futuro. Con el inicio del estado de alarma, del que ya hace 6 semanas, se prohibió salir de casa para atender las huertas de autoconsumo. Una situación que afecta a numerosas familias, Laura Hernández, pero también a uno de los productos más representativos de la gastronomía segoviana. Buenas tardes. Pues sí, muchas de las familias que tenían las huertas domésticas como fórmula de autoconsumo de verduras y hortalizas, este año en principio no podrán trabajar la tierra, una restricción que afecta al producto estrella del Real Sitio de San Ildefonso, el judión. Si la norma no cambia, no podrán ni llegar a sembrar la cosecha del 2020. Los más de 30 productores del judión, marca de garantía de la granja, deberían tener a punto la tierra para la siembra de esta legumbre a mediados de mayo. Sin embargo, como pueden ver, a día de hoy no tienen surcos, las caceras siguen sucias y el terreno casi sin abonar. Son parcelas de autoconsumo y esas parcelas pues están todas paralizadas a día de hoy. La multa puede ser superior a las ganancias que pueden obtener con el propio judión. Piden a la subdelegación del Gobierno que haga una excepción en el estado de alarma y les permita acudir a sus huertas para sacar adelante la campaña del 2020, como se está haciendo en otros lugares de nuestro país, porque para ellos estos días son vitales. Eso es lo que realmente te va a marcar si puedes conseguir una cosecha a final de año o realmente perderla entera.
Una campaña en la que estaba prevista la incorporación de 7 nuevos productores para intentar llegar a los 10.000 kilos certificados de esta emblemática legumbre. Con el coronavirus peligra esta producción y también las ventas de lo que ya está envasado. Pues ha disminuido, pues lógicamente drásticamente hasta niveles casi de a cero. Y se tambalea la celebración este agosto de la tradicional judiada. Hoy parece improbable que 10.000 personas puedan juntarse por San Luis, como sucedía desde 1976, para degustar este plato en la pradera del hospital. Frenazo también para la primera cooperativa hortícola del Bierzo. Aunque ellos no tienen limitaciones en su trabajo, han visto reducidos los ingresos. Las ventas se limitan a fruterías y tiendas de alimentación. Manuel Domínguez. Hortisil es un proyecto cooperativista que se puso en marcha en el Bierzo en colaboración con el Banco de Tierras y que tiene el gran objetivo de suministrar algún día productos de la huerta frescos a toda la comarca. 7 socios fundadores, reciclados de otros sectores después de la crisis económica, tienen en la actualidad en producción 10 hectáreas, 4.000 bajo plástico. Pero ahora la crisis del COVID-19 ha frenado sus expectativas, casi en seco en muchos aspectos. Han visto cómo se reducían las ventas en un 20% a las tiendas de alimentación, además de no poder ofertar directamente en los mercados sus productos ni surtir a los vendedores que participan en los mismos. Sacábamos la mayoría de la producción, pero bueno, las circunstancias, ahora mismo, ¿no? El mercadillo está paralizado, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, entonces tenemos que seguir buscando clientes locales, o sea, es lo principal, que las tiendas locales te compren, fruterías, almacenes. Los coronavirus son viejos conocidos ya para los veterinarios. Llevan décadas trabajando con enfermedades provocadas por este tipo de virus, especialmente en porcino, donde han cobrado más relevancia en los últimos años. De su experiencia se pueden ahora sacar algunas lecciones importantes. Los coronavirus en cerdos que se transmiten por vía respiratoria lo hacen de manera más rápida, aunque los animales estén en zonas completamente aisladas como las granjas. Este tipo de virus, además, muta fácilmente para adaptarse a su nuevo hospedador, pero la parte positiva es que genera inmunidad en los animales. La respuesta de un animal cuando se vuelve a reinfectar nunca va a ser igual que la de la primera vez, en el caso de los coronavirus. Aunque no tengan una inmunidad completamente protectora, sí que va a haber un impacto mucho menos llamativo. Los veterinarios reivindican su experiencia en la lucha contra enfermedades provocadas por coronavirus en grandes números de animales. El diagnóstico es clave. Las medidas que utilizamos, tanto en medicina humana como en veterinaria, para el control de enfermedades, el diagnóstico precoz es una de las más llamativas y una de las más importantes. Entonces, en el momento actual es algo fundamental. Por su experiencia en el diagnóstico de coronavirus, la Facultad de Veterinaria de León colabora con la Junta de Castilla y León en el análisis de muestras. Existen otras alertas sanitarias que esta vez afectan al mundo vegetal. Es el caso de la avispilla del castaño. Llegó a Castilla y León en 2018 a través del Bierzo. Para el control de la plaga se lucha con un insecto, el Thorimus sinensis. Agentes medioambientales los han soltado en sotos de castaños. Las pérdidas, aún así, para el sector en próximas temporadas serán importantes. Al combatirla con la lucha biológica esta, se estima que en 3-4 años va a haber un periodo controlado, 3-4 años. Pero el periodo óptimo va a ser 6-7 años. Hace un mes los gerentes de esta panadería de Nofuentes decidieron cerrar por responsabilidad. Una de sus trabajadoras presentaba todos los síntomas compatibles con el coronavirus. Decidimos cerrar rápidamente porque no íbamos a contagiar ni a los empleados ni a la gente que tenemos de clientes. Pero al ser un negocio dentro del sector esencial, el Gobierno les ha rechazado la solicitud de ERTE. Hemos tenido que hacer un recurso porque nosotros no hemos cerrado por el decreto del Gobierno, sino hemos cerrado porque tenemos un caso de COVID. La Seguridad Social ya no lo han pasado y los sueldos hay que pagarlos, la gente tiene que cobrar. Tras un mes de parón por culpa del coronavirus, hoy han reabierto sus puertas con más medidas de seguridad y protección. No nos ha dicho nadie nada de las medidas que tenemos que poner. Nosotros hemos puesto una mampara de cristal y luego hemos puesto una alfombra con lejía en el suelo. Un negocio de pueblo que, como tantos otros, vive del turismo. Tras una Semana Santa perdida, consideran que el verano no va a llegar con grandes expectativas. La gente está pensando que va a perder el verano también
Y aquí el verano es muy importante. Mientras tanto, seguirán atendiendo sus despachos, pero también, como siempre ha hecho este gremio, repartiendo casa por casa para evitar que la gente se desplace. Nuestros mayores están sufriendo con especial crueldad la crisis del coronavirus. Por eso cada día surgen diferentes iniciativas que intentan hacerles el confinamiento pues un poco más fácil. Hoy la sorpresa se la han llevado los vecinos de Boadilla, en Salamanca. Lidia Bartolomé, buenas tardes. Todo lo ha organizado el ayuntamiento, ¿no? Eso es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Boadilla quería tener un detalle con sus vecinos mayores y hacerle más fácil el confinamiento, y por eso pusieron en marcha una iniciativa, se pusieron en contacto con diferentes empresas de España para que les donaran diferentes productos y así podérselas entregar a esos mayores. Hoy hemos acompañado a la alcaldesa y al concejal de aquí del Ayuntamiento casa por casa para entregarle ese pequeño detalle a todos sus vecinos. Kiko tiene nada más y nada menos que 100 años y vive aquí, en la pequeña localidad salmantina de Boadilla. A él y al resto de los vecinos mayores, el ayuntamiento ha querido recordarles algo muy importante. Que piensen que no están solos en este pueblo, que pensamos por ellos, vivimos por ellos, porque para eso nos eligieron, para cuidar de ellos. Y lo han hecho así, puerta por puerta, entregando a cada uno estas bolsas llenas de diferentes productos, todos donados por varias empresas de España. Le hemos metido revistas, pasatiempos, le hemos metido también geles, le hemos metido también dulces, creo, ¿no? Sí. Y el rosario que nos han mandado de Bolonia. El objetivo no era otro que sacarles una sonrisa y parece que lo han conseguido. Muy bonito, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy contenta, sí, claro. Porque después de 42 días sin salir de casa. Y de cambiar los paseos de la calle por los de casa. Pues iba por esa calle a hacer el juego pelota y una para acá, pues, una hora o dos, dar un paseo. Ahora lo paseo aquí en casa. Cualquier pequeño detalle es bueno para que no olviden que ya queda un día menos. Medios de comunicación, incluso de Argentina, se han hecho eco de la historia de Juanita Calle, una segoviana que a sus 92 años es un ejemplo a la hora de afrontar esta crisis. Ella hace ejercicio, cocina y hasta baila a diario. Cada día a las 8 de la tarde, Juanita Calle no falta a la cita en el balcón para aplaudir a los profesionales sanitarios. Forma parte de la rutina en estos tiempos de coronavirus de esta segoviana que es un ejemplo de vitalidad a sus 92 años. Baila cada día y también hace ejercicio. Juanita, o la jefa, como la conocen los suyos, vive con sus hijas Luisa y Beatriz. Durante el confinamiento ha celebrado su cumpleaños con algo de nostalgia. Echo de menos, pues andar, ir a gimnasia que iba antes, a ver, a mis amigas. Pero mantiene una serie de costumbres diarias que ilustran su juventud de espíritu. Después de la comida me tengo que tomar una infusión con un chorrito de anís, que es lo que me gusta. Y no pierde el optimismo. Quiero daros muchos ánimos, que vamos a salir de ello. Con una actitud como la de Juanita, seguro que estamos más cerca. Muchísimo cariño a nosotros en España Directo, ya lo sabéis. En Ávila, la Asociación de Empresarios Gredos Norte ha decidido regalar durante 3 meses, una vez que finalice la pandemia, estancias y experiencias en la Sierra de Gredos. Se lo regalan a los sanitarios de los hospitales de Nuestra Señora de Sonsoles, de la capital abulense, del Clínico de Salamanca y del 12 de octubre de Madrid. Van a necesitar un sitio donde ir y nos lo van a agradecer ellos, igual que nosotros ahora se lo estamos agradeciendo. Así que bueno, pues creo que puede ser algo muy bonito y algo que no vamos a olvidar nunca. Y no es nada mejor que compartir esta paz, este paisaje. 20 establecimientos están abriendo sus puertas durante este estado de alarma a personal de los servicios básicos esenciales. 9 de ellos están en la capital burgalesa y el resto repartidos por la provincia. Somos uno de los alojamientos o de los establecimientos que tenemos permiso para abrir y para alojar a personal que lo necesite durante el periodo de alarma. Estos establecimientos ya han alojado a sus primeros huéspedes cumpliendo con los protocolos del estado de alarma. Limpieza tienen un tratamiento específico que nos han marcado, ¿vale? De cómo se desinfecta, unos productos específicos y las personas están protegidas.
evidentemente con mascarillas y guantes y guardando la distancia. También más papeleos a la hora de hacer el check-in. Por ejemplo, tienen que justificar su desplazamiento. Tenemos que hacer un registro por cada persona que entra con sus datos personales, qué empresa van a trabajar y el motivo del trabajo. Una situación que ha obligado a los alojamientos a ajustar los precios. Sí que vamos a hacer una modificación de precios a la baja. Hemos ajustado precios a la gerencia que nos ha pedido. A estos 20 establecimientos de guardia se suman otros 48 en la comunidad. El mundo del vino también se adapta a la situación actual y aunque parezca complicado, desde casa también se puede participar en una cata. Aprovechando herramientas de comunicación en grupo a través de Internet, bodegas como Matarromera organizan catas virtuales como esta. Aquí un enólogo explica las características de cada vino e intercambia opiniones con los participantes. La hostelería es uno de los sectores que peor lo está pasando en esta crisis, pero hay casos especialmente sangrantes. Les contamos el de una joven zamorana que iba a inaugurar su negocio el mismo día que se decretó el estado de alarma. Sara tiene 28 años y lleva un año trabajando en poner en marcha su primer negocio, una cafetería-pastelería. Hace deliciosas tartas y ahí decidió buscar su futuro, pero con tan mala suerte que la fecha de la inauguración de este dulce establecimiento era el fatídico domingo 15 de marzo. El viernes íbamos a hacer la inauguración para amigos y familiares y el domingo íbamos a abrir para el resto. Y nada, imposible. Tenía todo preparado, las invitaciones, los productos, y no ha podido ser. Aquí todavía no ha podido entrar el primer cliente. Al menos ha tenido un pequeño golpe de suerte. Su casero no le está cobrando el alquiler. Y me dijo, bueno, venga, yo entiendo por lo que estás pasando y hasta que el gobierno no decrete que las cafeterías y bares pueden abrir, yo no te voy a cobrar el alquiler. Ahora está repensando su negocio para poder comenzar a trabajar cuanto antes. Y ahora pues nos estamos planteando un poco el tema de desayunos a domicilio y cosas de esas para sacar de algún lado. Porque como no sabemos hasta cuándo vamos a poder abrir... Un ejemplo de negocio que ha tenido que cerrar antes de llegar a abrir. El confinamiento, el trabajo de los sanitarios y la respuesta social han sido la fuente de inspiración para el nuevo tema del saxofonista leonés Lugotti. Es un homenaje a su tierra y a los que luchan contra el coronavirus. La idea le surgió en una conversación con una amiga sanitaria. Reflejar pues un momento de tensión, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que estamos viviendo todos, y de incertidumbre, pero por otro lado yo le preguntaba a ella pues qué es lo que solían hablar entre los médicos, ¿no? en un momento de estos, y me dice, pues mira Luis, la palabra que más tenemos en mente y en boca es vacuna, inmunidad. Pues desde la ventana de su estudio, con la imponente catedral de fondo y con imágenes de su ciudad sin gente, así ha nacido este tema, Alma de León. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. El Campeonato de Europa de Atletismo, que se tenía que celebrar del 25 al 30 de agosto en París, ha sido también cancelado por la pandemia del coronavirus. No habrá grandes competiciones atléticas en todo 2020. Este verano no podremos disfrutar de los grandes éxitos a los que nos tienen acostumbrados los atletas de nuestra comunidad. La cancelación del Europeo de París es la gota que colma el vaso de la paciencia de muchos de ellos. Los sorianos Marta Pérez y Dani Mateo reconocen que ha sido un auténtico mazazo. Cuando dijeron que se cancelaban los Juegos, pudo ser una desilusión. Considero que esta ha sido más grande porque es que ya es decir, ¿qué pintamos aquí? De lo que tú te pensabas que iba a ser este verano hace 6 meses a lo que es ahora, pues me da pena, porque claro, yo me esperaba estar en unos Juegos Olímpicos y ahora mismo estoy encerrada en mi casa.
Hay otros deportistas que directamente han puesto tierra de por medio y se han planteado el confinamiento como un pequeño paréntesis. El caso más llamativo es el de Jesús Gómez. Este atleta burgalés está realizando una cuarentena muy particular. Javier Mardones. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, y por eso nosotros nos vamos a marchar hasta la localidad burgalesa de Castellanos de Castro, una pequeña aldea de menos de 100 habitantes donde el mejor mediofondista español está pasando el confinamiento. Sin embargo, nuestro siguiente protagonista, aparte de pensar en atletismo, piensa en otras muchas cosas. Amanece nublado en Castellanos de Castro, Burgos, pero la luz es aún así intensa cuando se abre el portón de esta cochera. Quien lo empuja hacia arriba es Jesús Gómez, triple campeón de España de 1500 y orgulloso agricultor. Mi familia siempre se ha dedicado a la agricultura de secano y en estos días pues aprovechamos para hacer las últimas labores de esta campaña. Tan solo 2 meses después de aquel 3:36:38 que le catapultó a Tokio. Este año había Mundial de Pista Cubierta, en mi caso Juegos Olímpicos. Y con su medalla de campeón de España todavía en la retina, ha pasado de oír su nombre en las pruebas más importantes del mundo a escuchar tan solo arrancar el motor de su tractor. De estirar a acariciar a su perro, Gus, y a recordar sus orígenes. Desde siempre me ha gustado venir al pueblo, desde muy pequeño, y bueno, el hecho de que sea un deportista de élite no quita para que venga aquí. Aquí están mis raíces, estoy en el pueblo con mi padre y mi abuelo Lucy, que en poco más de un mes va a cumplir 100 años. De quienes se acuerda siempre en cada éxito, Jesús Gómez. Mis padres que están ahí, mis hermanas, mi abuelo Lucy, que se lo dedico a él, que está en el pueblo. Como los que ansía volver a dibujar pronto para colgarse una medalla o simplemente una mochila al hombro que llenar en una próxima aventura. En Nicaragua se preparan para celebrar esta noche una velada de boxeo. La entrada será gratuita, aunque los organizadores han asegurado que tomarán medidas de seguridad. El uso de mascarillas y guantes será obligatorio. Además, se tomará la temperatura a los asistentes, se desinfectará la suela de los zapatos y habrá una distancia mínima entre los asientos. Nicaragua es uno de los pocos países de todo el mundo donde no se ha decretado una cuarentena obligatoria. Los futbolistas de la Liga alemana tendrán que acostumbrarse a competir con mascarilla también. El Ministerio de Trabajo alemán ha elaborado un documento en el que sugiere que los jugadores usen mascarillas durante los partidos. Donde no volverá a haber fútbol esta temporada es en Holanda. La federación ha dado por concluida la campaña. No habrá ascensos ni descensos y tampoco campeón. Pues por nuestra parte con deportes les dejamos. Recuerden que la información vuelve en directo a partir de las 8:30 de la tarde. Les esperamos.